Hola amigos. A veces nos preguntamos por qué nos ocurren ciertas cosas en la vida si no somos malas personas. Cuando a alguien le va mal en la vida y lo pasa mal, busca averiguar el porqué de esa mala suerte, los motivos, ya que se esfuerza para cambiar esa situación sin éxito y no encuentra explicación. Yo tal vez les pueda explicar por qué hay personas que les va mal en la vida siendo buenas personas. Pero deben hacer un esfuerzo y abrir su mente, porque la respuesta va más allá de lo terrenal. Es la única manera que tengo de que comprendan qué ocurre en su vida para tener esa mala suerte. Hay libros y vídeos que el conocer su contenido cambiaría el mundo, la forma de vivir de la humanidad, y este es uno de ellos. Me llaman el niño, y se puede decir que soy un mensajero. Espero puedan ver verdad en mis palabras. La explicación de su mala suerte comienza antes de que ustedes nacieran, en el más allá. Sé que puede ser difícil de asimilar, pero ¿quién les asegura que no estoy en lo cierto? Si no creen en lo que les voy a decir, solo habrán perdido unos minutos, pero si creen, verán las cosas en su vida de diferente forma y les ayudará el saberlo. Las personas a veces se comportan en su vida como si sus actos no tuvieran repercusión alguna, y cometen actos en contra de otros, sin pensar en que lo que se hace a otra persona, tanto bueno como malo, tendrá una repercusión futura. Los actos que cometemos en esta vida son valorados al fallecer, ya en estado espiritual. Esta vida es una prueba para la siguiente. Sé lo que están pensando. Sí, hay vida después de la muerte. No todo acaba, sino que comienza. Ya que somos espíritus teniendo una experiencia humana y esta vida es pasajera. El alma en el mundo espiritual tras la muerte. Cuando la persona fallece, regresa a su verdadero hogar, el mundo espiritual, donde está en su estado original, siendo espíritu. Allí está en plenitud de sentidos, de movimientos, de conocimientos, en su hábitat natural. Y se hace un repaso de su vida, viendo lo que ha hecho bien y mal. Según se haya comportado en esa vida y el trato que tuvo con los demás, así habrá avanzado espiritualmente y habrá aprovechado su paso por la tierra. Pero esos malos actos a otros, después de fallecer en estado espiritual, tienen repercusión en sí mismo y quedan pendientes en su conciencia. Todo se paga. Supongamos que esa persona no fue buena en su vida, pero tampoco fue un asesino o violador. Cometió errores e hizo mal. Entonces dejamos el infierno para otro vídeo. Esta alma, estando en el más allá, se da cuenta de sus errores y sus aciertos. Sabe qué le haría falta aprender y vivir para conseguir méritos, para ganar sabiduría y corregir esos errores. Todos los espíritus necesitan pruebas y actos para completar su sabiduría e ir aumentando de nivel espiritual. Y eso que debe vivir y aprender son mediante pruebas que se desarrollan en la tierra, ya que en la dimensión que están no lo pueden aprender ni experimentar. Todas las almas necesitan pasar pruebas para desarrollarse, cada cual a su nivel. Ella pide volver a nacer, tener otra vida para mejorar y compensar lo que hizo, pero se tiene que dar una serie de circunstancias para que todo encaje. Cuando se dan las circunstancias idóneas, a ese espíritu le dan una nueva oportunidad para avanzar y compensar el mal que haya podido hacer en otra vida anterior. Y puede volver a reencarnar con otro cuerpo, una nueva experiencia corporal. Elige a su madre, lugar donde vivir, todo para volver de nuevo a la tierra. Y hay personas que antes de nacer eligen ciertas pruebas a pasar en su vida para pagar sus pecados pendientes. Digo pecados para que me entiendan, pero son esos malos actos que se cometieron en esa vida anterior y se expían de esa manera, pasando ciertas circunstancias en su nueva vida. Están convencidos de que viviendo de esa manera purgarán su alma por lo que hicieron mal.
El alma conoce y acepta cosas que le van a suceder para elevar su nivel de conciencia o expiación de algo que pudiera haber hecho mal anteriormente. Pero hay otras cosas que le sucederán que no las sabe a ciencia cierta, pero se hace una idea por la lección de vida que ha tomado. Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Si elige nacer en una familia pobre y trabajadora, sabe que le puede suceder que le falte de comer a veces, tenga ciertas necesidades por la economía, pase frío, etc. Pero lo acepta, porque cree firmemente que vivir esto le servirá para su aprendizaje y desarrollo. Dios es como el maestro que sabe de lo que es capaz su alumno y le permite hacerlo, porque sabe que lo puede sobrellevar, porque Él le estará ayudando a que lo lleve. Nunca le hará hacer pruebas que sabe que no podrá superar. El aprendizaje es progresivo. Cuando está todo dispuesto, esa alma toma su nuevo cuerpo, que va a dar lugar a su nueva vida en la tierra. Nace de la madre que eligió y comienza a vivir la vida que eligió en el más allá antes de nacer, y es la que viven hoy. ¿A qué venimos a la tierra? ¿A sufrir? No venimos a sufrir, venimos a aprender, purificarnos y evolucionar. El Padre creó a los espíritus simples, y de nosotros depende nuestro avance y aprendizaje de nuestro paso por la tierra. Cada persona viene al mundo por una razón, única y personal. No todos venimos a lo mismo, ni a pasar las mismas circunstancias, buenas o malas. Porque cada persona en su vida anterior se comportó de una manera diferente, y merecerá estar mejor o peor en esta vida, según cómo fueron sus actos de cercanos a lo que Dios quiere de nosotros. Con esto no les quiero decir que si lo pasan mal hoy es porque obraron mal en vidas anteriores, pero en algunos casos sí será. Algunos lo llaman karma de vidas anteriores, llámenlo como quieran. Otros casos son solo pruebas que eligen pasar porque saben que avanzarán más viviéndolas, no por espiar nada. No me pregunten si lo que les sucede deben pasarlo o no, porque no lo sé y no voy a responderles. No termino de entender qué aprendo sufriendo. El Padre le permite que viva estas penurias porque le serán de gran ayuda a su alma. El ejemplo de nacer en una familia pobre le hará aprender y valorar muchas cosas. No es que esa alma elija pasar hambre, sino aprender y experimentar lo que se siente al ser pobre. Las calamidades que pasan, el esforzarse en trabajar duro para llevar el pan a casa y alimentar a la familia. El esfuerzo que hacen las personas por su familia es todo por amor, ¿se dan cuenta? Uno de los aprendizajes puede que sea el saber valorar más las pequeñas cosas o lo que cuesta conseguirlas. Y al saber lo que cuesta, no derrochará. Si un día tiene dinero de más y aprendió algo de lo vivido y sufrido, tendrá la bondad de poder ayudar a quien no tiene. Porque sabrá lo que está sufriendo esa persona, ya que ella lo vivió anteriormente. Esos son los aprendizajes que desea Dios que tengamos. Que vivan experiencias para que después puedan ponerse en la piel del otro y dejen fluir su bondad y compasión para ayudarles. Y nos demos cuenta de lo honroso que es levantarse e ir a trabajar para mantener a la familia. ¿Por qué pediría yo pasar estas cosas? No estoy loco. Aquí en la tierra no pensamos igual que cuando estamos en estado espiritual. Hoy, que lo estamos pasando mal, no llegamos a creer que cosas que estamos pasando es porque pedimos nacer en cierto lugar y con ciertas dificultades. Pero siendo espíritus, vemos muy claro que esto nos ayudará espiritualmente a avanzar, que es nuestro propósito, y decidimos hacerlo. La vida principal es la espiritual, no la que vivimos hoy. La vida que vivamos hoy nos repercutirá mañana siendo espíritus, que es nuestro estado natural. La gente se equivoca si piensa que todo lo malo que le ocurre lo ha pedido pasar, porque no es así. Nosotros elegimos cosas, como la familia o lugar donde nacer, según a lo que vengamos a superar.
Pero nosotros, mediante nuestro esfuerzo diario y empeño en querer conseguir progresar en la vida, podemos arreglar malas situaciones. No se rindan, porque no están solos. A veces son solo malas rachas, y vendrán épocas mejores. La vida es como un ascensor, a veces estás arriba y otras abajo. Lo importante es saberlo llevar y aguantar con fe de que Dios nos ayuda. ¿Por qué no recuerdo lo que pedí vivir? No se acuerdan de lo que pidieron porque antes de nacer les ponen el velo, para que no recuerden lo que vivieron y nada interfiera en el transcurso de la nueva existencia. Cuando se dice, ¿qué habré hecho yo para que me ocurran tantas cosas malas? Pues habría que saber cómo fue como persona en su vida anterior, qué sucedió, o ya les digo, ser pruebas que necesitan para evolucionar, nada más. El pasarlo mal hoy no tiene por qué ser el resultado de una mala vida anterior. ¿Por qué Dios permite que suframos? Hay veces que nos preguntamos por qué nos suceden ciertas cosas y le echamos la culpa a Dios de que permita que eso ocurra. Y es porque no recordamos que antes de nacer nosotros mismos decidimos pasar ciertas situaciones. Si Dios permite que ocurra es por nuestro aprendizaje. Deben pensar que cada alma tiene una circunstancia particular, una elevación y un porqué de vivir esa vida, esa elección. Parte de ese proceso de desarrollo espiritual pasa por superar estas situaciones elegidas antes de nacer. Otras cosas que nos ocurren es por donde vivimos o con quién vivimos. Ahora les explico. Muchas personas creen que Dios no existe. Y parte de su negación es porque piensan, si Dios existiera, actuaría evitando todo el mal que ocurre en el mundo. ¿Por qué Dios permite que ocurran cosas malas? Esto ya lo expliqué en el vídeo que dejo arriba y podrán encontrar en mi canal. Otros no creen que haya vida después de la muerte y mis explicaciones no les interesan. Y hay otros que creen en Dios pero no creen en la reencarnación. Muchas personas no ven ni la mitad de mis vídeos, pues yo, sabiendo esto, siempre dejo para la parte final cosas como las que les voy a explicar ahora, las cuales me parecen interesantes y solo las verán las personas que de verdad me sigan y me crean. Porque ustedes se lo merecen y lo quiero compartir. Es mi forma de agradecérselo. Para que vean si Dios nos ayuda, nos cuida y permite todo esto por nuestro progreso espiritual. No os preocupéis, ni agobiéis, y mucho menos habléis mal de Dios, porque Él proveerá. Cuando pensamos que lo estamos pasando muy mal, debemos pensar lo mal que lo pasó Jesús y compararlo con nuestra situación. E intentar ver qué tamaño tiene la cruz que cargamos. Les voy a contar, con permiso de la persona, la experiencia de una amiga seguidora de mi canal. La pobre tuvo una serie de operaciones siendo joven, las cuales la llevaron a estar postrada en cama, tumbada boca abajo, por riesgo de sufrir daños en su columna. Pasó en cama mucho tiempo. Tenían que cambiarle los pañales, lavarla y cuidar de ella en el tiempo de su recuperación. Ella nada más le pedía a Dios entre lágrimas que la llevara con él. Después de mucho pedirle esto a Dios, un día, medio dormida, se le apareció un ángel, aunque no lo crean. La tomó de la mano y sacó su espíritu del cuerpo diciéndole, no tengas miedo. Ella vio cómo dejaba su cuerpo echado en la cama. Se elevaba por el cielo a gran velocidad, dejando atrás la tierra. Se encontraba en el espacio y de pronto entró en una dimensión donde veía un paisaje maravilloso. El ángel le dijo, te voy a mostrar. En ese lugar veía a personas vestidas de blanco, pero después la llevó a otro lugar oscuro, como si fuera un agujero. Habían personas con la cara desfigurada, muy violentas, mordiéndose y luchando entre ellas como salvajes. La sacó de allí y la llevó a otro lugar, donde veía a personas con miembros amputados. Unos sin piernas, otros sin brazos, unos ciegos.
Después de este viaje, ella estaba nerviosa y la llevó a unas montañas donde reinaba la calma. Allí habían unas cruces clavadas, unas más grandes, otras más pequeñas. El ángel le pregunta: «De las cruces que hay ahí, ¿cuál crees que es tu cruz?». Ella eligió la más grande. El ángel le dijo: «Esa no es tu cruz. Todos pensáis que vuestra cruz es la más grande y no veis la cruz que portan otras personas sin quejarse». El ángel, después de enseñarle todo, la llevó de nuevo a su habitación. Y delante de su cuerpo tumbado en la cama le preguntó: «¿Qué deseas hacer? ¿Te vienes conmigo o vuelves a tu cuerpo y a tu vida?». Ella le dijo: «Quiero volver a mi cuerpo». Y así fue. El ángel la dejó y se marchó. Ella se recuperó al tiempo y pudo hacer su vida. Desde aquí le quiero dar mi enhorabuena por su fortaleza y por su ejemplo para todo aquel que tenga fe de que puede salir adelante, sea cual sea su problema. Todos llevamos una cruz, unos más grande, otros más pequeña, pero tened la certeza de que nos ayudan a portarla para que no nos pese tanto como hicieron con Jesús. Jesús en su pasión mostró lo dura que es la vida, y si Él lo pasó, con lo duro que fue, con ayuda de Dios nosotros también lo superaremos. Tengan fe en lo que les digo. Otros motivos por los que suceden cosas malas. Al humano le pueden llegar a ocurrir cosas malas por otros motivos, y la maldad de las personas está detrás. La tierra es un lugar de un nivel bajo, por así decirlo, y difícil de llevar para las almas, porque estás muy influenciado por lo material. La maldad de las personas no es una prueba de Dios. No tienes en tu destino vivir ciertas acciones realizadas por el odio, el egoísmo o la locura del humano. Tienen que intentar saber diferenciar lo que es la maldad del hombre a lo que ustedes pudieran pedir antes de nacer. El Padre intenta proteger a sus hijos y ayudarles. Pero estamos en la tierra y estamos expuestos a la maldad humana y a la enfermedad del cuerpo. Al igual que hay almas entre nosotros muy bajas de elevación, crueles, que se regocijan en nuestro mal y nos hacen la vida más dura aún. También hay almas desarrolladas, encarnadas, que envía Dios para ayudar a las personas. El desconocimiento de todo esto hace que echemos todas las culpas a Dios, cuando Él permite que vayamos a la tierra para bien nuestro, y siempre está junto a nosotros, para que el mal sea siempre el menor. En muchas ocasiones el purgatorio es el mismo planeta Tierra. ¿Se dan cuenta? En el próximo vídeo les diré cómo pueden hacer para que su vida vaya mejor. Muchas personas no van a entender ni creer esto que les he contado, pero con el tiempo todos lo harán.